en la unidad 1, en la lámina 26, está la parte quizás central de lo que compete a la probabilidad simple, ¿no? Entonces, la probabilidad de un evento A o de cualquier evento depende de el espacio muestral, es decir, de la población. Entonces, ahí entran conceptos muy importantes. Uno, de identificar la característica del evento deseado, que en este caso sería A, y determinar la cantidad de la población. Entonces, esa es la parte básica de lo que es la probabilidad, y en eso estamos inmersos. Entonces, todo lo que compete a las variantes que se generan a partir de este concepto ya tienen características particulares. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo que quiero es que se queden con el concepto de lo que es la probabilidad simple, que es igual entonces a el número de elementos o de eventos deseados dividido entre la cantidad de población donde ocurren esos eventos. ¿Sí? Entonces, esta es la parte básica. ¿Algún concepto, algún criterio, algo que ustedes deseen compartir sobre este elemento? No sé si me pueden dar algún ejemplo, Robles, Nogales, algún ejemplo en una aplicación en el tema industrial. Robles. Buen día, licenciado. No podía decirle la verdad. Ya. ¿Alguien, algún voluntario que pueda dar un ejemplo aplicando el concepto de lo que es la probabilidad simple? Bueno, hay una infinidad, ¿no es cierto?, de ejemplos. Por ejemplo, en el tema de accidentes laborales, voy a determinar qué es por concepto, qué es un accidente o incidente, para empezar. Entonces tengo que identificar mi espacio muestral donde voy a determinar justamente el evento que va a ocurrir o que puede ocurrir. Entonces, en el caso de accidentes laborales, cuando ya sufre una lesión un operario, vamos a tener en cuenta el registro de accidentes laborales en una unidad de tiempo. Vamos a calcular por un año, vamos a suponer que tenemos 15 accidentes laborales en una actividad industrial por año, y si yo deseo determinar cuál es la probabilidad de que ocurran 10 en el año, entonces voy a tener que dividir 10 dividido entre 15. Entonces, multiplicado por 100, me daría el porcentaje de probabilidad esperado en esa actividad, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación es diversa. El concepto que hay que tomar en cuenta es justamente la cantidad de eventos que ocurren en un espacio muestral. El espacio muestral va a estar referido justamente a la cantidad a la cantidad donde ocurren justamente o donde incluyen estos eventos. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? A ver, algún otro ejemplo? Carla, Melissa. Inge, mi audio se escuchó medio entrecortado cuando estaba explicando. ¿Algún ejemplo de probabilidad simple en una actividad industrial o en una actividad de servicio o manufacturera, en cualquiera de las actividades productivas? Uno más o menos sería el tema de horarios de entrada. ¿Ya cómo lo relacionaría? Por ejemplo, ponerle que todos entran a las 7 y por X motivos hay algunos que no pueden llegar, ya sea por factores
de trancadera, lluvia, por el clima, digamos. Entonces, se puede sacar una pequeña probabilidad en la cual tienen un rango de 15 minutos para llegar después de su hora, digamos. Más o menos así. Sí, sí, puede relacionarse, o sea, no hay problema. Lo que usted está identificando, por ejemplo, es el espacio muestral, que es el atraso, por ejemplo, ¿no? El atraso, y está determinando que esa población de observaciones está referido a una unidad de tiempo. Entonces, 10 minutos de atraso, digamos, vamos a considerar que es tolerable, y más de 10 minutos, toda aquella persona que llega a más de 10 minutos sería el evento que no se desea, ¿no? Es un evento no deseado que lleguen fuera del tiempo. Entonces, si yo conozco la cantidad total del espacio muestral, por decirle, de 20 trabajadores que llegan dentro de los 10 minutos, y tengo otra cantidad de trabajadores que llega fuera del plazo establecido, entonces lo que tendría que hacer es dividir la cantidad de personas que llegan fuera del espacio establecido sobre el total de trabajadores que llegan, ya sean en hora o fuera del plazo. Entonces, el espacio muestral es muy importante. Entonces, el espacio muestral me va a determinar justamente la relación entre el evento deseado y el total de ocurrencia de ese evento. Entonces, ahí hay que darle la figura justamente de lo que compete a su pregunta, a lo que usted quiera aplicar, ¿no es cierto? Entonces, ahí si no hay alguien que quiere compartir algo más, vamos a ver qué es lo que continúa. Y en este caso, compete justamente omega, que es el espacio muestral. Ahí está en la parte gráfica, en el diagrama de Venn. Está incluido todos los números del 1 al 6, y A es un subconjunto, ¿no es cierto?, dentro del espacio muestral. Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento A es justamente 3 elementos, el 2, el 4 y el 6, que son 3 elementos divididos sobre el total, que es el mismo caso que el compañero nos decía. Tenemos, por decirle, 30 trabajadores, de los cuales 6 llegan fuera de hora. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? 6 dividido entre 30, ¿no es cierto? Multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Sí, compañero? Hola, hola. Sí, correcto, sería. Bueno, entonces tenemos una infinidad de ejemplos que podemos asimilar a lo que nosotros estamos partiendo como la probabilidad elemental. Ahora bien, existen algunos ejemplos que ya lo van a ver con Israel, que tienen la misma característica, y yo voy a concentrarme en otro tipo de probabilidad. Entonces, la probabilidad condicional. Esta probabilidad condicional tiene características que son importantes conocerlas. Entonces, hemos partido hoy la clase haciendo un recuerdo que es la probabilidad elemental o la probabilidad básica, que es el número de elementos o eventos deseados sobre el total del espacio muestral. Entonces, en este caso, vamos a ver ahora una particularidad de la probabilidad simple, que es la probabilidad condicional. Entonces, en el examen, en el primer parcial, va a entrar estos tipos de probabilidades. La probabilidad simple, un ejemplo, un ejercicio sobre la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional se denota como está en la pantalla, donde P, la probabilidad de A barra o slash dado B. Entonces, es muy importante que en el numerador y en el denominador
ver cuál es la significancia de esta simbología. P, probabilidad de A dado la probabilidad de B, es decir, que B ya ha ocurrido. Entonces, lo que se quiere calcular es cuál es la probabilidad de A dada como dato la probabilidad de B. Y esto es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, siempre y cuando que la probabilidad de B sea mayor a 0. Entonces, esta probabilidad condicional justamente tiene la característica de que nos relaciona dos o más eventos, en este caso dos eventos A y B, siempre y cuando ya hubiese ocurrido uno de ellos, que en este caso sería que ya hubiese ocurrido el evento B. En el denominador se coloca la probabilidad conocida. ¿Sí? Entonces, esta es una característica que se utiliza para determinar los eventos deseados, para el cálculo de los eventos deseados, que sean dos o más eventos que se desean determinar cuál es su probabilidad. Este es el ejemplo que se le presenta en la presentación aquí en la lámina 31. Hay una matriz entre columnas y filas, y cada columna tiene una característica. En el caso de la segunda columna tenemos bueno, en la tercera regular, malo, no opinan. En la primera columna tenemos la nacionalidad boliviana, extranjera, y en la última columna tenemos el total. Entonces tenemos una matriz que nosotros vamos a evaluarla. Esta matriz, dependiendo de lo que nosotros vayamos a calcular, vamos a utilizar la probabilidad condicional. Entonces, esto le vuelvo a recalcar en el examen y vamos a hacer énfasis a lo que es la probabilidad simple, la probabilidad condicional y la aplicación del teorema de Bayes, que eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, esta probabilidad condicional tiene la característica de presentarse como datos una matriz que tiene justamente que nos refleja las características de más de un evento de análisis. En este caso tenemos una matriz de 3, de 4 por 2, es decir, 4 características en las columnas y 2 en la fila. Entonces tenemos una matriz de 2 por 4, ¿no? Entonces, donde la casilla de intersección de entre bueno y boliviano es 8, bueno y extranjero 4, y el total es 12. Entonces, en la última fila está la sumatoria, y al igual que en la última columna, la sumatoria. Ambas sumatorias tendrían que dar 100 puntos. Entonces, con esta explicación vamos a aplicar y tomamos en cuenta el enunciado del problema y vamos a ir calculando por lo menos los 3 primeros incisos. Entonces dice acá cuál es la probabilidad de que una persona sea seleccionada, que sea boliviana. Entonces, esto justamente está referido a un solo evento. Entonces, cuando el ejercicio nos indica o nos menciona un elemento, aunque la matriz contenga más de un evento de análisis, no tenemos que confundirnos y tenemos que estar seguros de que esta probabilidad es una probabilidad simple. Es decir, ¿por qué? Porque en el enunciado nos está indicando de que cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea boliviana. Entonces, yo tengo que ir a la fila donde es boliviano y tomar en cuenta el total de personas bolivianas, que sería 80. Aquí en la fórmula
dice la cantidad de bolivianos, que sería 80 dividido sobre el total del espacio muestral. Es decir, el espacio muestral va a estar conformada por personas bolivianas y personas extranjeras, haciendo un total de 100 personas. Por lo tanto, la probabilidad de que sea boliviano va a estar igual a 80 sobre 100. Entonces, ese es el caso de que ocurra que nosotros tenemos este tipo de cálculos del evento deseado referido a que sea una persona boliviana. En el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada opine que el servicio de transporte urbano en provincia es bueno? Entonces, tengo que ir a la columna donde es bueno y tomar en cuenta la cantidad de personas que opinan que el servicio es bueno, que sería 12 personas dividido entre el total, que serían 100. Entonces, 12 personas que opinan que el servicio de transporte en provincia es bueno, dividido entre 100 es igual al 12%. Bien, el último inciso, el inciso C, nos está indicando lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada es extranjera y opine que el servicio de transporte urbano es regular? Entonces ahí, en este inciso, ya está justamente, tiene una característica de un análisis de más de un evento. ¿Por qué? Porque hay un evento referido a lo que es el extranjero y otro evento que también está referido a que el criterio del servicio de transporte que lo califica como regular. Entonces, estos dos eventos ya son probabilidades condicionales, ¿sí? Entonces, en la fórmula que se está aplicando en el inciso C, está referido justamente a la fórmula de la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional va a ser igual a que la persona sea extranjera y que opine que el transporte urbano sea regular. Entonces, en el numerador voy a colocar la intersección de que la persona sea extranjera, es decir, en la segunda fila, como está en la parte superior, y que opine que sea regular. La intersección entre la columna regular y extranjero sería 5. Entonces, por lo tanto, tendríamos 5 dividido sobre el total del espacio muestral, que sería 100, es igual al 5%. Entonces, esa es la forma de calcular justamente la probabilidad condicional. Fíjense que el inciso A y el inciso B son probabilidades simples, ya que en el enunciado justamente se caracteriza por indicar el cálculo de un solo evento, de una sola característica que tiene el evento. Pero sin embargo, ya en el inciso C se toma en cuenta otra característica del evento, es decir, que estamos tomando en cuenta dos elementos para calcular justamente la probabilidad. Y ahí aplicamos la probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, esa es una de las características que hay que tomar en cuenta. Vuelvo a repetir, para el examen del primer parcial, lo que va a entrar es la probabilidad simple, la probabilidad condicional, la que estamos viendo. Se le va a dar una matriz similar y lo que tienen que hacer ustedes es calcular justamente cómo corresponde de acuerdo a esta explicación, ¿ya? Entonces, le dejo para que puedan ustedes analizar el cálculo del inciso D, E, F, G y lo puedan hacer justamente con más tiempo. Dentro de lo que son las probabilidades condicionales, aquí voy a tratar de hacer algo más, bueno, un poquito explicarle las probabilidades independientes. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta de la anterior fórmula, donde en la parte izquierda de su pantalla indica que la probabilidad, cuál es la probabilidad de B una vez ocurre
ocurra la probabilidad o haya ocurrido la probabilidad de A, y la forma de calcular es la que vemos en la parte izquierda, y al igual que en la parte derecha, solamente que en el numerador colocamos la probabilidad a conocer o a calcular, y en el denominador tenemos la probabilidad ya conocida. Entonces, si tomamos en cuenta, dependiendo de la probabilidad de conocer la probabilidad del evento previo que condiciona la ocurrencia de otro evento, vamos a tomar en cuenta cualquiera de las dos fórmulas. Si yo despejo la probabilidad de A intersección B, por ejemplo, en la parte inferior, esto justamente va a ser dado por la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Entonces, o también la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Entonces, ambos son equivalentes, y aquí está la probabilidad independiente. Si yo indico que la probabilidad de B no depende de A y la probabilidad de A no depende de B, entonces tan solo este término se va a convertir en la probabilidad de A por la probabilidad de B. Al igual que en el otro término, vamos a tomar en cuenta que el elemento o la probabilidad de A no depende de B, por lo tanto, en este término va a estar justamente referido a que la probabilidad de A de B sea multiplicado por la probabilidad de A. Entonces, en eso se centra justamente las probabilidades independientes, es decir, cuando un evento no tiene ninguna relación con el evento esperado. Entonces, debido a que la probabilidad condicional no existe, se convierte en una multiplicación de los dos eventos de forma independiente, es decir, la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y esto justamente se lo conoce como probabilidades independientes, ¿ya? Entonces, esa parte de la probabilidad independiente van a ser ejercicios que están justamente Israel este viernes va a avanzar, le va a dar su ayudantía, y está justamente abarca este tipo de ejercicio. Lo que quería concluir es con el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes tiene una característica muy particular debido a que es un teorema que se aplica bastante en otras áreas de formación y justamente conlleva a un análisis de las probabilidades condicionales y tiene cierta característica que es importante que lo veamos. Entonces, este teorema de Bayes lo que hace es lo siguiente. Toma en cuenta un espacio muestral particionado que está dividido. Este espacio muestral está dividido en 4 áreas, en 4 secciones. Tenemos el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4, sobre el cual se intercepta un segundo evento que sería B, que sería un subconjunto del espacio muestral ya particionado, es decir, que el espacio muestral original se lo particiona en 4 partes en este caso, y se coloca un subconjunto que es parte del espacio muestral, que sería B. Entonces, cada elemento, cada parte de la intersección entre cada una de las particiones con B va a estar justamente referido al área que está arrojando justamente en la gráfica. Es decir, la intersección de A1, de la partición A1 y la intersección con B va a estar referido justamente a esta proporción del subconjunto B. La segunda partición A2 interceptado al subconjunto de B va a estar referido a la segunda partición y así sucesivamente. Entonces, tenemos una sumatoria de las probabilidades de B que va a ser igual a la probabilidad de A sub I, es decir, de la probabilidad de A
A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, dado justamente la probabilidad de cada uno de los elementos que se conoce. Esto justamente se lo lleva a una fórmula en la cual se establece el teorema de Bayes, donde dice que la proporción o la intersección entre A1 y B va a estar justamente dado por la siguiente relación. Entonces, la probabilidad de A sub I dado B va a ser igual a la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B dado A sub I sobre la probabilidad de B, tomando en cuenta que la probabilidad de B es la sumatoria de ocurrencia de todos los eventos deseados y que son interceptados por el subconjunto B del espacio muestral. Entonces, este teorema de Bayes lo que nos hace es una relación entre una proporción sobre el total de ocurrencias de los eventos ya conocidos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo con un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio en una línea de producción. Hay dos procesos, A y B. En el proceso A hay un 20% de defectuoso y en el proceso B hay 25%. En una muestra de 300 productos hay 200 del proceso A y 100 del B. ¿Qué implica? Si lo colocamos en una gráfica, vamos a colocar partiendo de un nodo, de un punto de inicio, donde decimos que hay 200 unidades de A en una población de 300 y para B hay 100 unidades de B para una población de 300, donde el 20% es defectuoso del proceso A y el 25% es defectuoso del proceso B. Entonces tenemos nosotros la probabilidad ya dada de defectos, de productos defectuosos del proceso A y del proceso B. ¿Cuánto será la probabilidad de producto no defectuoso? Justamente es el complemento, ¿no? 0,20 y aquí abajo sería 0,80. Entonces, nosotros vamos a calcular ahora a través del teorema de Bayes el cálculo del inciso A que nos está pidiendo justamente. Nos dice si se extrae un producto al azar, hallar la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver justamente cuál es la probabilidad primero de los productos defectuosos. Estos productos defectuosos tenemos nosotros en el proceso de la línea A y de la línea B. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que existen en ambas líneas la cantidad de productos defectuosos. Y el cálculo en la línea A va a ser igual a lo siguiente. Aquí nos indica la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A? Va a ser igual a 200 dividido entre 300 multiplicado por la probabilidad de A dado o conocido A de los productos defectuosos. Entonces, tenemos nosotros como dato 0,20, la probabilidad de A dado la probabilidad conocida, la probabilidad del producto defectuoso, 0,20. Entonces tenemos nosotros en el primer término 200 sobre 300 por 0,20 más la cantidad o la probabilidad de B que va a ser 100 dividido entre 300 multiplicado por la probabilidad de B para los productos defectuosos que sería 0,25, sería 0,25. Entonces, haciendo la operación nos va a salir el 21.67% de producto defectuoso que existe en ambas líneas. Ahí no concluye justamente el ejercicio. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad de probabilidad de producto defectuoso en ambas líneas. Lo que viene a continuación es la aplicación del teorema de Bayes.
Entonces, el teorema de Bayes dice, si al extraer el producto resultó defectuoso, hay la probabilidad de que sea del proceso A. ¿Cuál es la del proceso A? Entonces, fíjense que este es ya la aplicación del teorema de Bayes. Lo que hemos hecho ha sido calcular el denominador, la probabilidad total de producto defectuoso, que justamente es por donde se parte. Es calcular el total de productos defectuosos en ambos procesos para luego ya inferir justamente en lo que respecta al proceso A. Lo que ocurre y lo que nos está pidiendo que hallemos la probabilidad en el proceso A va a ser igual en el numerador a la probabilidad de A por la probabilidad de A de los productos defectuosos, que ya esto es una parte de lo que corresponde a la línea del proceso A, es decir, 20 sobre 300 por 0,20, que eso justamente estaría en el numerador sobre el total de probabilidad de ambos procesos que sean productos defectuosos. Entonces, esta es la forma de calcular, justamente debido a lo que nos están pidiendo en el inciso B, que sea del proceso A. Si fuese del proceso B, lo que cambiaría fuese, tan solo está referido al numerador, sería la probabilidad de B por la probabilidad de D dado B. Entonces tendríamos que ir en ese caso a cambiar los datos para esta otra línea. Pero como nos están pidiendo, de la línea A, corresponde solamente en el numerador a lo que corresponde a los datos de la línea A sobre el total de productos defectuosos, que sería 61.5%. Entonces, esa es la aplicación del teorema de Bayes, y con eso justamente concluiríamos la unidad número 1. En la unidad número 1 está referido a lo que es la probabilidad. Tenemos que en 2 clases más pulir algunos ejercicios. El día viernes van a trabajar con Israel y el día martes trabajamos conmigo un poquito. Vamos a hacer algunos ejercicios en clase y con estos conceptos vamos a ir puliéndolo y nos preparamos para el primer parcial, ¿ya? Que es lo que es probabilidad. ¿Alguna consulta? Disculpe, ingeniero, en el caso de la probabilidad condicional solo se relaciona a dos eventos, ¿verdad? No, por eso le decía que tiene su característica, ¿no? La probabilidad condicional puede ser con más de 2 elementos. En el teorema de Bayes nos permite justamente aplicar para más de 2 elementos. Por cuestiones, digamos, académicas y de demostración, solamente tomamos en cuenta 2 elementos A y B, ¿no es cierto? Pero pueden ser más. Ok, ingeniero, gracias. Vuelvo a repetir, probabilidad simple, probabilidad condicional y probabilidad teorema de Bayes. Son 3 tipos de probabilidades que son importantes conocerlas, ¿ya? Y eso, sobre eso va a comprender el primer parcial, aparte de lo que ya han visto con Israel en la primera parte, de lo que son alguna otra característica de las probabilidades, del álgebra de probabilidades. Tenemos estas características, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta más. Bueno, nos encontramos entonces el día